Amén. Gloria al Señor. Esta tarde bendiga a Dios a cada familia de la Iglesia Evangélica El Sabor Central. Pues este día es un día donde es el trabajo del ministerio de mis hermanas como esfuerzo evangélico femenil. Un saludo a la distancia, un abrazo para cada familia, esperando que Dios esté siempre llevando esa respuesta para las dificultades y necesidades que se pueden estar dando. Esta tarde yo quiero compartir un tema muy interesante para cada una de las familias. Pues en estos momentos que hemos entrado en cuarentena, si bien es cierto hemos entrado a una situación donde nuestros templos están cerrados, pero la iglesia está abierta porque somos nosotros. Así que quiero llevarlos esta tarde a la Escritura. Quiero ir al profeta Habacuc, uno de los profetas menores, que Dios levanta a este profeta allá por quizás unos 500, 400 años antes de Cristo. Siempre con el propósito Dios de llevar al pueblo de Israel para inducirlo al camino que se había dejado, porque ese es el propósito que vamos a ver. Israel como que se había olvidado de los propósitos de Dios, y quiero llevarlo al profeta Habacuc capítulo 3 y leer el versículo 1. Dice de la siguiente manera, de la manera que está escrito, dice: oración del profeta Habacuc sobre Sidionop. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Oiga, en medio de estos tiempos, hazla conocer. Dice el profeta: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios, verdad, de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Dios y Padre que estás en los cielos, Señor amado, esta tarde bendecimos tu nombre, deseando que tu Espíritu Santo, Dios mío, en tu unicencia, en omnipotencia, Dios mío, llegues allí donde están las familias, quizás preocupadas por algunas situaciones, pero que esta palabra sea nuestra fortaleza y el motivo, Dios mío, de volver, Señor, a tener esa relación contigo. Por cualquier cosa que haya habido una distracción, queremos, Señor, que no nos dejes, que esa puerta permanezca abierta. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Alabado sea nuestro Dios. Esta tarde quiero meditar sobre un tema muy hermoso, y yo le he puesto la necesidad de un avivamiento en la familia. Pues algo muy entendido es que las iglesias, las congregaciones están formadas de familias. Si las familias están bien, si en la familia hay estabilidad, entonces la iglesia está fuerte, hay estabilidad, y eso es lo que nos debe de motivar en estos tiempos, que se corre un peligro en el cual haya, como nosotros hablamos en el salvadoreño, hay un inframiento, haya quizás por lo que se está viviendo, una debilidad, y perdamos ese propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestra vida, y es de luchar hasta el final, como dijo Pablo, pelear la buena batalla. Entonces, el profeta está viviendo un contexto muy desagradable en medio del pueblo de Israel.
Y comienza el versículo 1 del capítulo 3 con una expresión que al profeta lo consterna en sus sentimientos como un enviado de Dios. Y Dios le da el mandato y le dice a Habacuc: mi pueblo me ha dejado, mi pueblo se ha olvidado. Y como que había habido, en ese momento de Israel, estaba pasando un enfriamiento, una debilidad en que habían dejado de esa comunión con Dios. Y el profeta exclama en el versículo 1 del capítulo 3, dice: oración del profeta Habacuc sobre Sidonot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Vea, el profeta le está diciendo: Jehová, si tú no avivas a Israel, Israel se seguirá desbordando en el camino que ha tomado. Y vamos a ver que esta situación fue de veramente desagradable, desastrosa, si le queremos llamar. ¿Por qué? Porque había entrado una crisis en ese momento al territorio donde vivía Israel, donde el profeta estaba profetizando en medio de una crisis. Ya la vamos a ver cuál es. Yo quiero llevarlo como primer punto esta tarde a cada una de mis hermanas que escucharán este sermón, basado en que necesitamos un avivamiento espiritual en nuestra familia, porque es lo que nos mantiene sosteniendo ese primer amor. Entonces Juan tuvo razón cuando en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, en el versículo 4, Jesús, a través del ángel que en ese momento estaba pastoreando allí, envía un mensaje. Y quiero llevarlo al capítulo 2 de Apocalipsis para que veamos el contexto de lo que había caído esa iglesia. Una iglesia muy fructífera, una iglesia muy trabajadora en el inicio, en la iglesia de los Éfesos. Se dice que Policarpio pasó por mucho tiempo en esa iglesia, pero no sabemos si en ese momento que Juan escribe esta carta a esta iglesia, todavía estaba el pastor Policarpio de pastor. Dice el capítulo 2 y el versículo 4. Dice: por tanto, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vea, es algo lamentable ver cuando un creyente va desfalleciendo, va olvidando el primer amor. En el primer amor de la vida del creyente no hay problemas, no hay tristeza, no hay angustia, no hay dificultad que no lo pueda superar o sobrellevar, porque en el primer amor está decidido a ayunar, a orar, a congregarse, y no interesa la hora que sea, si ha comido o después del culto yo voy a comer, pero no deja su culto por ir a estar en el culto. O no deja su espacio de oración por un programa de televisión, por un programa de un fútbol. No, él está pendiente, que tiene marcado ya el tiempo de su relación con su Dios. Pero cuando se comienza a perder el primer amor, se comienza a sustituir ese tiempo con otras cosas que no edifican. Pero ahí es donde uno debe tener cuidado. Entonces, volviendo a Habacuc, el profeta estaba preocupado, porque si hay algo que Dios estableció en la vida del profeta, es algo muy interesante, que nosotros ya como cristianos podemos tener 1 año, 3 años, 5, 20,
quizás 40, 50 años, pero muchas veces no hemos descubierto el propósito de Dios en nuestra vida, mucho menos en nuestro entorno, con la gente que nos llevamos, que nos relacionamos. El propósito de Dios es que hoy nosotros, Jesús dijo al principio de su ministerio, le dijo a los discípulos, ustedes serán la luz del mundo. ¿Para qué sirve la luz del mundo? Para alumbrar. En la luz, cuando hay un foco, una lámpara, todo se ve. Pero cuando hay oscuridad, todo puede pasar porque no se ve. Entonces, también dijo, ustedes son la sal de la tierra. Algo muy importante, ver cuáles son los beneficios tan importantes que tiene la sal. La sal preserva. La sal da gusto a las comidas. Le da el sabor a las comidas. Entonces, y se supone que la iglesia es primero para que a través de la iglesia, el evangelio, las familias prevalezcan en medio de un desastre, de una crisis como la que estamos pasando hoy. La sal también da un toque exquisito para la comida. Es esencial. No puede haber una comida sustantiva, agradable, si le falta sal. La iglesia debe de hacer la diferencia en ese mundo que nos movemos, de que la gente vea, primero, que la iglesia es luz, que anda en luz. ¿Y cómo se va a dar cuenta? Que cuando aborda una situación, ya no es fácil que pierda, como decimos, el control de su mente y pueda responder de una manera que agreda con una palabra a su prójimo. Entonces, la gente dice que esta persona tiene algo agradable y ese no sé qué que la iglesia tiene, se llama que somos la sal de la tierra para darle el sustento. Y para no llevarlo más, porque esta es una breve exposición, Habacuc estaba viendo la situación que estaba viviendo Israel y no entendía Israel. Entonces, expresa de su alma al profeta, porque lo que yo le decía, Dios llevaba al profeta que enviaba a que él sintiera el dolor o el sentimiento de ver a Israel como Dios veía a Israel, desbandado, alejado de él, menospreciando su palabra, su ley. Que el profeta sintiera como cuando usted siente que su hijo, por más que usted lo ama, por más que usted quiere congraciarse con su hijo, siempre hay expresiones, si tenés que hacerlo porque es tu obligación, si tenés que hacerlo por esto, porque si no. Entonces uno como padre dice, qué hijo más mal agradecido, yo quiero que no sufra, yo quiero que no le pase nada, pero ellos toman sus propios caminos. Entonces lo mismo pasó en Israel. El profeta era como el padre de la nación en ese momento, porque era la luz, era la sal de la tierra para el pueblo de Israel. Y por eso el profeta exclama esta palabra, dice la oración del profeta. ¿Acaso no uno muchas veces cuando va a la oración, hay oraciones que lo compungen, que lo quebrantan al ver la necesidad por la que personas están pasando, y que le pasó una cosa y no entendió, le pasó otra más grande y tampoco, y uno dice, Señor, ¿qué puedo hacer por esta persona? Eso estaba sintiendo el profeta. Entonces, primero, Israel había dejado su primer amor. A través de esto, quiero llevarlo al versículo, del capítulo 1 al versículo 17. Vea la situación de degradante, a dónde se cae cuando se pierde ese primer amor, cuando se deja esa relación con Dios. Alguna cosa debe de pasar que sea el medio que nos obstaculice, que nos interfiera para que esa relación se vaya perdiendo. Entonces, dice Habacuc capítulo 3, versículo 17. Él toma una decisión. ¿Y por qué toma la decisión? Esa es en una respuesta a la oración de Habacuc, Dios le da el carácter de que tome una decisión, como quien dice, para que Israel vea que es la decisión que Israel debe de tomar. Como hoy nosotros,
que nuestra familia, nosotros como los padres de las familias, nuestros hijos nos vean, que nos maravilla estar en la presencia de Dios, que nuestros hijos se conduzcan de la misma manera, llenos del Espíritu Santo. Y por eso el tema, necesitamos un avivamiento espiritual en la familia, porque el Espíritu es el que da vida. Dice el capítulo 3, verso 17, Habacuc toma la decisión: aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Verso 18 dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Ahora, ¿por qué Habacuc expresa y toma esta decisión? Y era porque Habacuc estaba seguro que lo mantenía esa relación con Dios. Ese avivamiento espiritual mantenía su familia, su vida estable con ese deseo. Y Dios lo lleva a tomar la decisión para que el pueblo vea que aún en la escasez, por haberse alejado de Dios, entró la escasez a las familias de Israel. Escaseaba el olivo, escaseó el aceite, las vacas no había más en los corrales. Ante esa situación, igual que hoy, por la situación que estamos pasando, hermanos, quizás digamos: ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi familia? No hay trabajo, y los que tienen negocio están cerrados, y los que tienen un empleo ya no lo tienen porque los patronos han tenido que cerrar, porque las grandes empresas, las medianas empresas, como las pequeñas empresas, han cerrado sus puertas al sistema laboral por la misma pandemia. Entonces, en esta situación, la economía se va a ir abajo. ¿Qué más se puede ir abajo, hermano? La salud de las personas a través de tanta situación viene en decadencia, porque muchas veces como seres humanos entra esa inestabilidad a nuestra vida, y eso genera, la inestabilidad viene a generar en una situación de una enfermedad en nuestro cuerpo. Pero el profeta dice en el versículo 18: con todo yo me alegraré. Iglesia Evangélica El Salvador, yo esta tarde quiero invitarla, que usted no vea lo adverso que está pasando, sino ver la positividad que Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: he aquí, yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida. Dios no los ha dejado, Dios no lo va a dejar, a menos que usted se aleje. Dios no lo va a seguir, porque me gusta la expresión del Salmo 91. Versículo 1 dice: el que habita el abrigo del Altísimo, este morará bajo la sombra omnipotente. Sálgase usted de ahí. Usted va a lamentar, no va a haber aceite, no va a haber olivo, las vacas se van a morir porque no va a haber ni pasto. Vea las langostas que están cayendo ahorita en el país, que están saliendo. Y esto no viene de aquí nomás. Hay pues comentarios de países de donde esto es, como dicen, usan esta palabra, arrasa con la vegetación que haya. Son perversas, y eso ya está en nuestro país. Posiblemente, vea, mi hijo fue al súper el domingo, no, hoy tenemos domingo, creo que fue el jueves. Fue a hallar los frijoles, carísimos ya. Y que apenas comenzamos con esta situación, y Dios no lo permita, esto de esta situación de cómo se llama esa peste de las langostas, se vaya a crecer aquí, porque nuestro país es vulnerable.
Entonces, pero lo importante no es lo que está pasando. Como iglesia, como hijos de Dios, lo importante para nosotros es que Jesús dijo que va a estar con nosotros. Él no nos dejará. La viuda, allá en el libro de Reyes, no tenía más que un poquito de aceite y un poquito de harina. Y andaba buscando un leño para hacer lo que tenía y dejarse morir porque ya no había posibilidades. Pero ahí aparece el profeta de Dios y le dice, dame de beber, dile, dame de comer y después te voy a dar a vos. Ahora resumamos esta exposición. Iglesia, dice Mateos 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces, nuestra preocupación y la oportunidad que Dios nos ha dado hoy, que tenemos el tiempo en nuestra casa, no lo perdamos. Son bonitos los programas de televisión, más que hoy ha salido un sistema que le llaman Netflix, algo así. Eso, vea, yo, como los hijos hoy de este tiempo, están a la vanguardia de la tecnología. Yo no puedo usar YouTube ni lo que es ese, pero veo. Entonces, tiene entretenido porque dicen que hay películas, series y un montón de cosas. No, iglesia, que no lo aflija ni la situación que vivimos de esta pandemia, porque es una pandemia de amenaza de muerte. Ni tampoco nos distraigan lo que podamos ver. Mantengamos nuestra relación a través de nuestra oración, comunión con Dios. Y va a abundar el aceite, va a abundar el olivo, las vacas de lecheras allí van a permanecer. Y sobre todo, lo que dice el versículo 18, con todo y esto, con todo lo que está pasando, dijo el profeta, yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Que el Señor me les bendiga esta tarde, en Cristo Jesús. Amén.